¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, meme, hola. Ya no sé ni dónde sale mi mano. ¿Cómo están? Les mando muchos besos, como siempre. Abrazos a ti, al producer, muchos abrazos. Y a la audiencia, besos y abrazos, porque hay de todo, de tocho morocho. Fíjate que quiero empezar, mi querido Eddie, hoy mandándole un saludo y un abrazo a Minerva y a Ramiro, que me los encontré hace ratito, y me estaban diciendo Minerva y Ramiro que no se pierden los martes con Eddie Small, que son muy fans, que les encanta y que es información veraz y que ellos son de los que están compartiendo todo el tiempo los videos, los shorts, todos los videos los están compartiendo en WhatsApp. Entonces yo les dije y les prometí que me iba a acordar y se las cumplí. A Minerva y a Ramiro les mandamos un abrazote. Les mandamos un abrazo y un agradecimiento, por supuesto, a ellos y a toda la audiencia por todo lo que hacen por nosotros, por todo lo que nos quieren, por todos sus mensajes, por todos sus likes, pero por todos también esos encuentros que hacemos en persona sin querer y que se acercan y que nos platican y que no sé, es tanto, tanto, tanto cariño que a veces es difícil hasta poderlo expresar, el nada más asomar la nariz a la calle tantito y ya tener a las personas ahí cerca, ¿no? Entonces, Sí. y sabes que me he dado cuenta, algo muy, 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 pues no sé si extraño o qué sea, pero la cantidad de niñas, niños, adolescentes, que también se acercan y que están tan pendientes de todo esto. Creo que haya ayudado mucho el TikTok, que yo, como saben, pues soy como medio ajeno a todo esto, pero bueno, pues ahí me sube los videos y en Facebook y en Insta y en, bueno, y luego está en Spotify, y en todos lados. Entonces, es muy interesante también entender que tenemos una audiencia pues muy, muy extensa, tanto a nivel territorial, dentro y fuera del país, como por edades, como por pues también género, ¿no? Entonces creo que está interesante el poder comunicarnos de esta manera tan diversa, ¿no? Totalmente, mi querida. Y yo veo luego las fotos que subes de cómo la gente te pide foto y demás. Y justo me lo Muy decía lindo. Minerva y Ramiro, ¿no? Cuando tienes ese contacto con la gente, cuando los ves, aparte de que leemos sus comentarios, estamos muy presentes y muy, muy atentos siempre. La gente no solamente es el cariño, sino es el compromiso que tienen con la información, con ellos dar información, Y es compartir información. impresionante, Es muy impresionante. bonito. Es muy lindo, de verdad. El otro día el viernes estaba en una gasolinera y de repente un niñito, yo creo que de 6 años, le decía, papá, papá, ahí está el gurú, y yo no me había ni bajado de la camioneta y ya vinieron y pues ya sabes, las fotos y el saludo y todo, pero yo digo, qué bonito. Y luego también me pasó una anécdota muy chistosa la semana pasada, porque digo, fotos pues miles, como ves, ¿no? Todo el tiempo a donde bajes, pero hay anécdotas que como que de pronto se te quedan, ¿no? Estaba yo pues sí, también en el semáforo y de repente estaba yo babeando y me empiezan a tocar y entonces volteo y era una camioneta de esas que transportan materiales. Uh -huh. Y pues estaban subidos tres, pues el chofer y dos, yo creo que de sus ayudantes. Y en ese momento me ven y entonces me saludan y me hacen así. Y les digo, sí, pero pues yo pensé que me iban a tomar la foto pues desde la camioneta. Bueno, les valió que estaba el semáforo, se bajaron los tres, abrí la puerta y digo, con mucho gusto que les mando un abrazo, les di la fotografía, estaban felices y yo también feliz, por supuesto, de compartir. Y dije, es lo que me gusta, que es la audiencia es completamente variada en todos los sentidos. No quiero puntualizar en alguno, pero en todos los sentidos. Y a mí eso me llena, porque entonces como podemos conectar con todo tipo de personas, con todo tipo de territorios, con todo tipo de edades, de género y hasta de niveles socioeconómicos, ¿no? También que eso es muy Sí. bonito. Entonces, pues, yo creo que eso es estar haciendo un ejercicio honesto como el que hacemos y cuando es honesto, pues conecta con todo el mundo, no hay con quién conectar, no conectar más que a lo mejor con los que pues son opositores que no logran la pluralidad y se vuelven odiadores. Pero la verdad es que a mí no me ha pasado, tengo que reconocerlo, y seguramente habrá algunos por ahí, pero pues no me los he encontrado, entonces ha sido muy grato mi viaje desde hace 20 años por la televisión y por todos los medios ahora digitales. Así que pues felicidades, Meme, también a ti, al producer y a todos en general, con todos los comunicadores con los que hacemos interacción, pues también felicidades porque
pues creo que hacemos una labor bonita, ¿no? De querer comunicar en positivo, sin odio, ¿no? Que creo que eso es algo también, un reto que yo sigo poniendo en la mesa para todos, Sí, entender que podemos comunicar y que podemos tener pluralidad, pero que no hay que meter la parte de la violencia verbal, del odio, de la denostación, de la denigración, de la calumnia, de la mentira, y creo que hoy viene muy acorde. Yo lo he venido repite y repite, digo, lo hemos compartido juntos, mucho. pero casualmente pues volvemos a vivir episodios como el de este fin de semana, donde la calumnia y la grosería y la falta de respeto y el acoso digital y el acoso mediático le tocó, que le mando miles de besos a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que sabe que la quiero mucho, que la conozco, que sé su alma, que sé su esencia, que sé su amor por México, por amor por los mexicanos y mexicanas, y por el amor al prójimo y por su mesura y su cordura ante todos los ataques que han vivido durante los últimos 6 años, digo mucho tiempo atrás también, pero fueron mucho más fuertes en los últimos 6 años y pues por lo visto no dan tregua, ¿no? O sea, ya terminó el periodo presidencial y siguen molestándolos tanto a la doctora Beatriz, como a su hijo, por supuesto, a Jesús Ernesto, muy, muy, muy molesto que estén todo el tiempo con ese acoso. Pues vivan y dejen vivir. Yo creo que ya hubo un momento para que ellos de alguna manera tuvieran que lidiar con esto. Me imagino que fue muy difícil porque lo es ser figura pública, tiene cosas hermosas, pero también tiene cosas muy dolorosas cuando todo el tiempo estás en el constante ojo del huracán y cuando estás en el constante acoso de los adversarios, ¿no? No es fácil. Se necesita tener de alguna manera pues como mucha inteligencia emocional y también un temple y pues a veces hasta alma de teflón, ¿no? Para que se te resbale, pero duele en el fondo desde este lado que a la gente que queremos pues la estén ataque y ataque y ataque todo el tiempo, ¿no? Entonces desde aquí un abrazo fraterno para la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por supuesto para Jesús Ernesto también y en general pues también siempre para Andrés Manuel López Obrador, que también pues cómo no nos van a doler los hijos, cómo no nos van a doler nuestras parejas, cómo no nos van a doler nuestra familia, ¿no? Cuando la están constantemente acosando y molestando y sobre todo cuando ya termina un periodo, ¿no? Y yo creo que también hay que tener respeto para que esa terminación del periodo, sobre todo cuando, pues de alguna manera, yo entiendo que cuando te dedicas a algo, a lo mejor siempre vas a estar en el ojo, ¿no? Y siempre podrá haber comentarios. Pero yo creo que no hay que revolver la gimnasia con la magnesia y eso de estar molestando a la familia y a los allegados, pues creo que ellos a final de cuentas los que no son, porque pues a veces se da que entre familias son servidores públicos, pero en este caso no, por ejemplo la doctora o Jesús Ernesto, que no son en absoluto servidores públicos y es un acoso tremendo, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener inteligencia hasta como comunicadores, como periodistas, de decir, pues con ellos no, siempre decíamos, ¿no? Con los niños no, con las niñas no, con los hijos no, con la familia no. Entonces yo volvería a invitar a la cordura y a la mesura y sobre todo también a una comunicación con argumento, sustento, fundamento y pruebas contundentes. No debemos de seguir cayendo si somos comunicadores y personas responsables de estar emitiendo hasta opiniones o emitiendo de alguna manera comentarios u opiniones o querer de alguna manera transmitir hechos que no nos constan. ¿Por qué? Porque no son hechos, son suposiciones. Los únicos hechos que nos pueden constar son finalmente los que podemos de alguna manera comprobar. Todos los demás caen en la suposición y por eso muchos también se ocupa el que puede ser un supuesto alegadamente. Pero creo que hay que cada día tratar de ser mucho más certeros en nuestro nivel de comunicación, porque eso nos da también mucha credibilidad con nuestra audiencia y también con nuestra conciencia, claro, si es que la tenemos, ¿verdad? Yo creo que alguien consciente pues no se atreve a estar lanzando piedras sin ningún tipo de ataque aparte, porque pues yo no veo que la doctora en ningún momento está atacando a nadie, o sea, terminó el periodo,
yo no veo que Jesús Ernesto se meta con nadie, yo no veo que se meten con nadie. Sí, yo no entiendo por qué este constante asedio y acoso, ¿no? O sea, me parece muy fuera de lugar, muy doloroso. Y también el respeto a las vidas privadas, les vuelvo a repetir, o sea, ellos no son servidores públicos, entonces ellos no deberían de estar en un constante acoso y asedio, ¿no? Yo creo que así como respetamos mucho pues a las hijas y a los hijos y a la familia en general de los expresidentes, porque por lo menos yo podría decir a título personal que a mí no me gusta meterme en absoluto, porque respeto, porque yo me pongo a pensar y digo, hijo, si a mí me hubiera tocado que mi madre o mi padre o familia hubiese sido de alguna manera un servidor público en el ojo público, pues yo diría, ¿yo qué? O sea, ¿yo qué? Lo único que mi único pecado, y que no es pecado, por supuesto, pero por decirlo de alguna manera así, para que la gente lo pueda entender, sería pues haber nacido como todo mundo nacemos en distintos hogares donde a lo mejor nuestro padre es agricultor, nuestra madre es ama de casa, nuestro padre es doctor, nuestra madre a lo mejor es secretaria, nuestro padre es chofer, nuestra madre a lo mejor es de intendencia. No, o sea, estoy poniendo miles de ejemplos, ¿no? Para la abogada, abogado, etc, etc, etc. ¿Qué tendría que ver eso como para que todo el mundo nos estuviese acosando y nos estuviese persiguiendo y nos estuviese señalando? Si es igual de legítimo un hijo de un agricultor, de un chofer, de una ama de casa, de una secretaria, que de un presidente, presidenta o servidor público o servidora pública. Ahora, pueden, los que están en el ojo público y en el servicio público, pues sí están a expensas, pero hay que saber reconocer y por eso digo, no revolver la gimnasia con la magnesia. Esas personas saben a lo que van, saben a lo que a final de cuentas se exponen en vamos a decir, en en una profesión o en una función o en un oficio donde es público, que pues eso también a veces pasa en el entretenimiento, show business, en los cantantes, en actrices, conductores, o sea, lo vivimos. Pero bueno, en el servicio público aparte están en el escrutinio, ¿no? Mucho más. Pero no veo que eso tenga que salpicar a la familia, a menos de que la familia en algún momento dado, comprobado, documentado legalmente, con argumentos, con fundamento y con sustento, se viese que ocupó, vamos a decir, recursos públicos para cosas privadas. Entonces, pues eso todavía podría sí estar señalado como se ocupaba en antaño, que usaban los aviones para irse de paseo, que usaban las casas de Fonatur para pasear, que usaban todo el Estado Mayor Presidencial para tener esas caravanas de interminables suburbans y otro tipo de autos cuando fueron décadas anteriores y las suburbans no estaban de moda. Entonces, yo creo que está muy claro usar los helicópteros para ir a los ranchos y llevarse a toda la familia, usar a los helicópteros para llevarte de paseo a no sé dónde, a ese tipo de cosas. Entonces, pues claro, si están subidos, pues, podrían ser señalados. Pero en este caso, pues no hay caso, valga la redundancia. Entonces, parece que es una falta total de respeto y pónganse a pensar cuando lo hagan, si les gustaría que a sus familias las estuvieran acosando y persiguiendo de esta manera. Perdón que haya empezado con esto, No, ya está sé que bien, no pero tenemos nada planeado. justo eso quería también poner sobre la mesa. Son, creo que tres temas los más evidentes. El primero es ese. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller desmiente en una carta a este medio de comunicación y el medio de comunicación a mí se me hizo muy irresponsable la manera en la que responde a la carta, porque dice, no nos desmintió, pero efectivamente no está en España, pero puede venir, como diciendo, como si tuvieran información que además nunca confirmaron, donde dicen es que va a llegar. Y lo que yo veo desde este lado, y lo platicaba de hecho en Telesur, es este intento porque no es casual. La propia presidenta lo decía en la mañanera, no vamos a caer en la insidia y no vamos a caer en la provocación, porque no hemos traicionado al pueblo y no lo vamos a traicionar. Entonces, lo que yo veo y creo que el análisis en el que coincidimos muchos es que hay una estrategia para que la gente se sienta traicionada o decepcionada y entonces empiecen a romper con el proyecto que hoy está construyendo un segundo piso de la transformación. ¿Cómo ves eso?
Bueno, como lo he comentado en los programas anteriores, realmente el pueblo de México está contento en su mayoría, se nota, lo notas en las calles, yo lo noto día a día, para mí, pues al salir todos los días es un termómetro si se te está acercando la gente y te dice y te abraza y está feliz y hasta te agradece, porque hay que reconocerlo, hasta te agradecen y te dicen gracias por alzar la voz por nosotros, gracias por ser una voz desde una trinchera como la de usted, que todo el mundo se queda callado porque todo el mundo prefiere estar del lado del privilegio y que no está dispuesto a voltear a ver al prójimo y a sacar adelante al prójimo. Entonces, yo creo y estoy seguro, por como lo mido y como digo, es un termómetro, que mientras se siga cumpliendo con la fórmula ganadora, que son los hechos del proyecto de nación de la Cuarta Transformación diagramado en ese famoso libro que siempre los invito a leer, que es el del Proyecto Alternativo de Nación de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, que mientras se cumplan y se cumplan el decálogo y se cumpla la carta de la doctora Claudia Sheinbaum antes de tomar protesta y luego la carta con el exhorto que hizo ya en funciones también, que la mandó directamente al partido, y se cumpla la misión y visión de la Cuarta Transformación de por el bien de todos, primero los pobres, 13 millones, más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza en un entorno de pandemia, mientras que en el mundo al mismo tiempo crecían los índices de pobreza, y eso no es algo que dice Bismol, es algo que está documentado. Si ustedes quieren revisar en ese periodo de Andrés Manuel López Obrador cuánto creció la pobreza en el mundo versus cuánto decreció en el país, se van a dar cuenta de la gran hazaña de este gran presidente, expresidente, y de la continuación con la doctora Claudia Sheinbaum, porque cuando terminemos este sexenio estaremos hablando de otros números que no serán 13 millones, serán muchos más. Entonces, pues ahí está la continuación de la fórmula ganadora. Mientras la fórmula ganadora cumpla con todo esto, no mentir, no robar, no traicionar, aunque algunos de pronto se salgan del guacal, del decálogo, de las cartas, de la misión, la visión, el código de ética, la moral, eso ya le corresponde al partido empezar con las sanciones y las expulsiones. Ya hemos dado demasiados ejemplos cómo pueden hacer completamente en el próximo periodo donde se revise la militancia un documento con firma donde a final de cuentas a lo que se comprometen, y que si llegan a faltar a ello, habrá un comité que ejercerá las sanciones y hasta las expulsiones. Es que yo creo que eso es 2 más 2 es 4. Ya no hay ni para qué seguir invirtiendo a eso. Cuando, miren, los que de alguna manera hemos estado pues durante toda nuestra vida manejando pues consejerías de empresas muy grandes, direcciones generales de empresas muy grandes, creemos en la ley del 80-20. Y la ley del 80-20 es concéntrate en todo lo posible al 80 y no abandones el 20, pero tiene que ser, tu prioridad tiene que ser el 80. O sea, aquí lo que yo digo es, el 80 es el bienestar colectivo, la prosperidad compartida, la seguridad, la salud, la educación, el que la gente de alguna manera siga saliendo de la pobreza hasta acabar en pobreza cero, o sea, que no haya un solo pobre en este país. Ese día habremos acabado de construir gran parte del rascacielos, acompañado de la seguridad, de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la prosperidad compartida. Entonces yo creo que está muy claro hacia dónde tiene que seguir el proyecto de la Cuarta Transformación. Y ningún tipo de golpeteo, de nado sincronizado o de cualquier otra cosa puede ser más poderoso que los hechos y las realidades y los bolsillos de los mexicanos. Y por supuesto hablo de la salud otra vez, de la educación que hay que seguir avanzando, de la seguridad que es vital e importantísima, porque sin seguridad y sin salud no hay nada en esta vida. Entonces, eso es en lo que se va a abocar los mexicanos y las mexicanas en las urnas. No si fulanito de tal desde su plataforma de YouTube o desde su canal corporativo o desde su estación de radio o desde el diario al cual escriba o pertenezca, está haciendo una serie de golpeteos sin sentidos, porque se va a voltear el mexicano y la mexicana a ver su bolsillo, a ver que puede cada día más salir a caminar y que se siente más seguro, a ver más cámaras, más policías, mejor adiestrados, mejor equipo, mayor infraestructura en el transporte público, mayor infraestructura pública, valga la redundancia, mayor seguridad, mayor prosperidad, mayor productividad, mejores salarios, mejores prestaciones, mejor esquema legal con esta reforma judicial donde se va a garantizar más los derechos de
los mexicanos, mayor recaudación, mejor inversión y uso de los recursos públicos, la transparencia tan importante, porque eso también te da certidumbre y seguridad del uso de los recursos, aplicar las sanciones a quien haya que aplicarles. Mientras hagan eso, no va a haber poder humano que mueva este movimiento que está hecho por el pueblo, del pueblo hacia el pueblo, y que al final del pueblo lo elige. Yo creo que con eso está más que claro. Así que golpeteo seguiremos viendo durante todo el tiempo, porque como yo lo dije y lo hemos comentado muchísimos, no tenemos oposición, desgraciadamente. En una democracia sana, participativa, lo ideal es tener contrapesos y oposición, pero una oposición que verdaderamente tenga orientación, que tenga proyecto, que tenga propuestas, que sea serio, que hasta cuando haya que jalar parejo en buenas propuestas del gobierno en turno, se sume y demuestre que primero está México y no cualquier tipo de llevar la contra, que primero están los mexicanos y las mexicanas. Claro que queremos una oposición así, claro que lo deseamos, porque es parte de la democracia y es parte de lo que es el deber ser, pero no la oposición que pretende que mediante nado sincronizado, golpeteo, discurso de odio, calumnias, ataques, acosos digitales, mediáticos, presenciales, los que sean, de cualquier tipo, y sin nada a final de cuenta de fondo, y sin nada de forma, porque a final de cuentas todo lo deforman, pues no es una oposición competitiva. Y si se llega a dar la reforma electoral y se van los plurinominales y se va el fuero y se va todo el tema de el dispendio en los recursos públicos hacia los partidos, pero también el dispendio en el instituto que cubre toda la parte electoral, donde también se tienen que revisar los presupuestos, importantísimo, no nada más es hacia los partidos. O sea, si vamos a hacer una reforma electoral, hagamos una reforma electoral integral, bien pensada, bien estructurada, y que revise punto por punto en cada uno de los distintos ámbitos y sectores en los cuales hay que apretar las tuercas, están muy desapretadas. Y entre tienes más desapretadas unas tuercas, pues es menos fortalecida tu democracia. Y lo que estamos buscando aquí es que sea la democracia ejemplo del mundo, la más participativa, y que realmente se acaben los dedazos, se acaben, por eso hablo de los plurinominales, se acabe el nepotismo, se acabe el dispendio hacia los partidos, se acabe el dispendio internamente en el Instituto Electoral, y que cada vez haya más participación ciudadana, y entonces sí poder construir eventualmente con personajes que realmente amen a México y amen a las mexicanas y a los mexicanos, y que estén dispuestos a hacer palanca para que le vaya mejor a este país, una oposición que realmente haga contrapesos inteligentes y no contrapesos negligentes. Entonces, pues esa sería la respuesta, Meme, a la pregunta. Ahora, hay algo que también, y de ahí me voy a ligar al segundo tema que creo que es de los más importantes, la reducción de la pobreza. La semana pasada, el INEGI confirma que no solamente salieron 10, sino que salieron 13 millones de personas 13. De la pobreza. Correcto. 13 millones. Creo que 13.1. Exacto, pero yo escuchaba, y quiero que me ayudes a explicar esto porque es maravilloso. Debatí con Federico Doring, y Federico Doring decía que si se había dado la reducción de la pobreza y la mitad, al menos la mitad, porque platicamos con Luis Munguía de la CONASAMI, la mitad de eso se debe al incremento al salario mínimo. Y decía Federico Doring, y lo han dicho otros panistas, que si se logró el éxito del incremento al salario mínimo fue gracias a Salomón Chertorivsky y a Mancera, porque en la Ciudad de México ellos implementaron lo de la UMA, y que gracias a esa implementación es que al momento de subir el salario mínimo no se genera inflación. Y yo les recordaba como el propio Luis Munguía nos contó aquí en este espacio que cuando ellos llegaron a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, desclasificaron los archivos que había clasificado la administración de Enrique Peña Nieto, en donde se confirmaba desde estudios internacionales del Banco Mundial que no tenía nada que ver el incremento del salario mínimo con la inflación. Entonces yo los veo dar muchas vueltas. Pero si eso es lo que vendieron los neoliberales siempre. Es que eso voy, y nos está corrigiendo la audiencia, son 13.4 millones. 13.4 millones. Qué bueno que nos lo corrigen, 13.4. Pero yo los veo dando muchas vueltas en vez de aceptar un resultado histórico. Pero ¿qué vueltas podrían dar cuando ellos... A ver, vámonos a los hechos, porque ya les
siempre les digo, olvidemos chismes, calumnias, miramientos, hechos, cifras, argumentos. ¿Por qué si ellos ahora dicen eso, nos vendieron durante todo su periodo neoliberal larguísimo, conservador, que no se podían subir en porcentajes importantes los salarios mínimos porque eso impactaba directamente a la inflación? Y tan es así que si revisamos los últimos 5 periodos presidenciales, podríamos darnos cuenta que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador es el récord de mayor porcentaje de aumento del salario mínimo. Entonces, que cache el audio con el video, lo que siempre digo, yo le hubiese dicho a Federico, ya te escuché, ahora quiero que me compruebes, sácame la data de por qué, si a final de cuentas tú lo atribuyes a eso y tú atribuyes que no impactaba la inflación, porque entonces tanto gobiernos neoliberales del color azul o del tricolor durante décadas siempre argumentaron eso y no nada más lo argumentaron y lo llevaron a los hechos apretando al pueblo de México, no aumentando el salario mínimo porque ponían ese pretexto que si no golpeaban directamente a la inflación y golpeaban a los empresarios y por eso es que empezaron a perder el poder adquisitivo tremendamente los mexicanos y mexicanas. Mejor ejemplo hay, saquen ustedes para cuántos kilos alcanzaba el salario mínimo de tortillas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya que se dieron los aumentos, y cuánto en cada uno de los sexenios de Peña, de Calderón, de Fox, ya cuando se daban los aumentos. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que lo único que fueron haciendo los gobiernos neoliberales y conservadores fue degradando, aparte de una fábrica de pobres, porque está demostrado, lo pueden ustedes ver los índices de la pobreza, cómo crecían y crecían y crecían. O sea, no llegamos a esta cantidad de pobres si no es gracias a los neoliberales y conservadores, porque ellos empezaron esa fábrica de pobres. ¿Cuántas décadas gobernaron? Pero no nada más eso, aparte de que hacían esa fábrica de pobres, le reducían el poder adquisitivo cada vez más al mexicano y a la mexicana. Y todo eso se revirtió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y nos falta mucho camino todavía por recorrer en temas de aumentos de salario mínimo, de prestaciones y de muchos temas más que se tienen que garantizar a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Punto. No hay ni discusión. Es algo indiscutible. Yo creo que hay veces que es mejor guardar silencio, sobre todo si estás con debatientes que tienen la memoria histórica acá. ¿Por qué? Porque te van a sacar todo esto. Yo le hubiera sacado hasta lo de las tortillas. Eso lo puede hacer un ejercicio ahorita cualquiera de la audiencia. Pues sí, sí, es cierto, Eddie. En el de Peña alcanzaba para tantos kilos de tortillas. En el de Fox alcanzaba para tantos kilos de tortilla. En el de Calderón alcanzaba para tantos kilos de tortilla. Y en el de Andrés Manuel López Obrador, al terminar los aumentos, alcanzaba para tantos kilos de tortilla. Y ahí es una medición. ¿Por qué pongo el ejemplo de los kilos de tortilla? Porque a mí me interesa que lo entienda todo el mundo. Entonces, creo que los kilos de tortilla es una forma muy consciente y muy coloquial de hacerle ver al pueblo de México cuáles son las diferencias reales, verdaderas, tangibles en lo que benefició al pueblo de México la Cuarta Transformación en el periodo de Andrés Manuel López Obrador y ahora en el de la doctora Claudia Sheinbaum. Porque a mí me gusta ser muy serio, porque como finalmente yo siempre se los comento y que es la mayoría de los mexicanos, pues somos finalmente mexicanas y mexicanos buscando que le vaya mejor al país y que nos vaya mejor a todos. No tenemos realmente un partido, pero sí tenemos inteligencia, sí tenemos memoria histórica y sí tenemos una balanza para que no nos quieran dar chamaqueando con medios corporativos o con frases digitales o nada sincronizados de cosas que nosotros mismos podemos sacar la data y darnos cuenta de lo que cada gobierno ha hecho por nosotros y nosotras. Y hay una cosa que también, y vale la pena también mencionar, y quiero regresarle un poco a lo que decías la vez pasada, de por qué si un gobierno te está diciendo que estamos haciendo el segundo piso, tú quieres criticar que no esté construido el edificio completo, como te están diciendo el segundo piso, no el edificio completo, porque algo que también sale con esta del INEGI es que por supuesto siguen existiendo carencias, que ojo, con respecto del 2022 al 2024 hay una reducción, pero siguen existiendo con respecto al 20, Pues al claro, 2018. ¿cuántos?
Salud, vivienda, etcétera. Yo veo planes, yo veo proyectos, se anuncia la construcción de vivienda y de hecho la ampliación a más de 1.800.000 casas que se van a construir entre Infonavit, Conavi y Sedatu. Además está el IMSS Bienestar, o sea, ahí están los proyectos, pero a lo que voy con, se están estancando en críticas vacías, es que todavía hay carencias. Pues sí, ¿cómo llegamos aquí? No fue Por por eso es lo que osmosis. puse el ejemplo. Si alguien empezó una fábrica de pobres y la creció, si alguien empezó una fábrica de corrupción y colusión para que se hiciera el crimen organizado y creciera, o sea, vámonos al origen. A final de cuentas, ¿cómo se tomó en 2018 el país? Habría que sacar la data para poder entender qué pasó y luego súmenle la pandemia y por eso yo puse un ejemplo global porque si no empiezan con sus retóricas. Entonces yo reto a quien quiera a que me diga cuánto creció la pobreza mundial en porcentaje y cuánto decreció en el mismo periodo con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador, con su modelo de gobierno, logró reducir la pobreza en el país y por qué los modelos de gobierno globales, vamos a hablar del total, subieron el índice de pobreza durante el mismo periodo? Llamémosle 2018-2024. Obviamente derivado de la pandemia. Pero ¿por qué este presidente con su modelo logró reducir la pobreza en medio de la peor crisis de salud económica, laboral, emocional, mental, de todo tipo, hasta de educación, todo lo que se perdió a nivel académico durante la pandemia? Entonces, ¿cómo puede ser que en el mundo aumentase la pobreza y en el país hubiera una reducción? Es para que yo lo dije, cuando recién empezó todo esto, no se me olvida que tuve yo pues vamos a decir que era como un debate que no estaba ni planeado así en el canal de Adela Micha y estaba el burro, que les mando muchos saludos, y era para hablar de deporte, no estábamos hablando de nada, era de alguna cosa deportiva, pero bueno, caímos ahí, ¿no? Estaba también Esteban de Anda y entonces yo empecé a poner como muchos ejemplos y en eso les puse el claro ejemplo de que yo sentía que el FMI le debería de haber dado un premio a Andrés Manuel López Obrador por lo que había hecho, tanto el manejo, que sí se lo reconoció, pero para mí era un premio, un reconocimiento, un galardón, tanto por el tema de la cantidad de personas que habían salido de la pobreza general, como el tema del manejo económico y de los recursos públicos y la administración financiera del país, de los recursos del país durante la pandemia. ¿Por qué? Porque verdaderamente era outstanding, sobresaliente. Y lo sigo diciendo. Y miles de cosas podríamos hablar de sobresaliente de ese periodo. Y por supuesto que como en todos, había cosas que corregir y aumentar, como siempre lo van a existir, porque siempre hay un área de oportunidad para seguir evolucionando, siempre y cuando no caigas en ceguera de taller. Pero lo que importa es el 80-20, vuelvo al punto. ¿Qué hicieron durante cada periodo? Cada uno de los gobiernos, cómo dejaron a su población, qué hicieron por su pueblo, qué hicieron por su nación, qué garantías y derechos le aumentaron a su gente, qué prosperidad pudieron haber inyectado, qué beneficios tangibles y en datos y que fueron palpables para la población durante un periodo tan difícil como fue este, porque les vuelvo a repetir, ha sido el peor periodo más caótico de la humanidad, ya lo dije en todos los ámbitos que mencioné durante la pandemia. Entonces no le tocaron enchiladas, le tocó de por sí heredar un país muy complicado a nivel cifras de violencia, muy complicado a nivel de hospitales sin terminar, muy complicado a nivel de corrupción en medicinas, muy complicado a nivel de corrupción en el manejo de los recursos públicos y la transparencia, muy complicado en la falta de inversión en infraestructura pública, muy complicado en el manejo finalmente de la recaudación, que nada más vean lo que hizo y lo que se sigue haciendo. Claudia sigue
con la misma inercia de Andrés Manuel López Obrador y todo el equipo, que hay que reconocérselo, a todo el gabinete económico, desde el que te abre la puerta en las dependencias hasta todos los que participan en el gabinete económico y financiero del país, por la excelente gestión que han hecho. La prueba es de que van un sexenio y lo que va de este sexenio de la doctora, desde Andrés Manuel, con récords en la recaudación, con récords, también hay que reconocer al Banco de México, lo bien manejado todo en nuestras reservas. O sea, yo creo que hay tanto que hacer en un cuadro comparativo que alguien seriamente lo debería de hacer, rubro por rubro, de cómo fueron los últimos, a lo mejor, cuatro periodos de gobierno, incluyendo por supuesto el de Andrés Manuel, y como vamos en el de la doctora, y a lo mejor 3 atrás o 4 atrás, para poder entender y que el pueblo de alguna manera más fácil y más desmenuzado vea. Y por eso pongo el ejemplo también de la tortilla, porque eso a cualquier persona se lo vas a poder explicar. Porque, o sea, cuando tú le digas a alguien, hasta una ama de casa, hasta alguien verdaderamente que a lo mejor no haya tenido la suerte de haber estudiado ni la primaria, pero tú le dices, oye, con este presidente te alcanzaba con el salario mínimo para 5 kilos de tortillas, y con este atrás, que eran, pues de alguna manera, el valor, el dinero, pues de alguna manera la inflación va creciendo las cosas, pues nada más te alcanzaba para 3, y con este te alcanzaba para 2, y con este te alcanzaba para 1. ¿Quién no te lo va a entender? ¿Quién te va a poder refutar? Y bueno, ya si después explicas todo lo que yo me estoy yendo de cifras macro, pues es que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por eso los mismos empresarios entendieron que todos los mitos de un peligro para México, que me incluyo, que nos los vendieron a todos, y me incluyo, y no voy a decir a todos porque hubo quien a lo mejor un pequeño sector en su momento, en esos años, a lo mejor no lo creyó, o un mediano sector, pero era una campaña nado sincronizado, donde nos vendían que nos iban a expropiar todo, que iba a ser una dictadura, que esto iba a ser Venezuela número 2, que los empresarios les iban a quitar sus empresas, valga la redundancia, que no íbamos a tener más que casi un paquetito donde te iban a dar tantas tortillas, tanto pan, tanto esto, tanto, o sea, no fue nada de eso, fue así, nada de eso fue así. Entonces, la gente ya lo vio, ya vivió un sexenio con todo y una pandemia, ya está viviendo ahora este sexenio, ya no los puedes engañar, o sea, ya no es tan fácil engañar, ya está cada vez más cañón engañar, porque resultados matan mentiras, resultados matan calumnias, resultados matan nados sincronizados, resultados palpables y tangibles matan cualquier tipo de inversión digital, mediática, o como ustedes le quieran llamar, en el golpeteo, cuando no cuadra, cuando no te cacha el audio con los videos. Entonces está muy difícil, no la tiene fácil. O nace una oposición con orientación hacia las propuestas, el trabajo haciendo palanca cuando se tiene que hacer palanca para el bien del país y del pueblo, con una proposición, con miras hacia poder llevar al país hacia donde lo queremos llevar en una democracia participativa, o simple y sencillamente cada día, si siguen en el go negative, en nados sincronizados de golpeteo, en criticando todo, en denostando todo, en denigrando todo, lo único que va a suceder es que cada día se van a diluir más. Y quedarán los de la oposición que decidieron tomar sus municipios o sus estados con esta orientación hacia el bien, hacia el pueblo y hacia sus entidades, invirtiendo los recursos públicos en temas tangibles y palpables para sus gobernados. Esos que lo logren entender en esa oposición minimizada que nos queda, podrán subsistir, pero quienes agarren y se suban al tren de pelearse con el gobierno en turno por hobby, hacer nados sincronizados, atacar a la familia, buscar toda la inversión de sus recursos solamente en estar haciendo campañas de calumnias y de mentiras, no van a subsistir. Así que, ¿qué recomiendo yo? Que esos que queden en la oposición, más nuevas oposiciones que quieran realmente surgir de una manera responsable en este país, lo hagan construyendo a favor de sus entidades y de su pueblo y de sus gobernados. Y vuelvo a repetir, no con bla 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 y bli bli blis,
tangibles. Si van a pavimentar, dejen de estar pavimentando con sus, pues voy a decir, con sus porquerías. Con concreto se pavimenta, señores, si se garantizan 20 años de durabilidad y no dispendios. A ver, demuestren, si van a poner un alumbrado público que dure, que sea ahorrador, que a lo mejor tenga también alimentadores solares, si van a poner cámaras que sean con alimentadores solares, que así si se va la energía también puedan seguir funcionando, si van de alguna manera a invertir, inviertan en hospitales, también inviertan en espacios veterinarios gratuitos donde la mayoría de la gente hoy en día de todas las clases socioeconómicas tienen mascotas y luego no hay el acceso y luego es carísimo y entonces pues también es inhumano. Inviertan en escuelas, inviertan en transporte público gratuito, inviertan en llevar cultura a sus entidades, pero cultura, verdaderamente cultura. Cultura que una a la familia, restablezcan los espacios públicos como los parques, los jardines, sitios donde pueda haber lugares donde se imparta ciencia, donde a los adultos mayores les puedan, como lo que estaba de los pilares, que me encanta, y me estoy enamorado de los pilares, porque se me hace una gran iniciativa, o las utopías. Hay tantas cosas que hacer, entonces por eso digo, mientras la oposición siga en ese go negative y con todo lo que está haciendo, pues sorry, mientras los poquitos de la oposición en sus entidades digan yo me divorcio de todo este golpeteo y todo lo demás, yo voy a seguirle cumpliendo a mis gobernados porque yo quiero que esto continúe, lo van a hacer muy bien. Y sí hay, y sí hay, podría yo poner ejemplos, se sorprenderían. Hay un municipio en el Estado de México que todo lo está haciendo con concreto. Y yo me quedé con la boca abierta. De verdad, y es oposición. De verdad. Y lo que está invirtiendo en pasos a desnivel, en puentes, y como ese municipio tiene dos lados, un lado donde hay mucho poder adquisitivo y luego otro lado donde no hay tanto, pues en donde no hay tanto se abocaron a ponerles el concreto también, a ponerles el alumbrado público también, a poner seguridad a lo loco. Yo creo que es el municipio que más patrullas tienen y no es el más grande. A poner todo el tema de centros de salud gratuitos, sobre todo donde se necesitan, en la parte donde no hay más, o sea, tanto poder adquisitivo, escuelas, centros veterinarios. Entonces yo digo, o sea, sí se puede, sí se puede, sí se quiere, en vez de estar enfocados en estar viendo cómo invierten el dinero en estar destruyendo a un gobierno que lo ha hecho muy bien, lo siento, sí, a lo mejor con bemoles como el de todos, con ciertos bemoles, pero lo ha hecho muy bien, en el 80-20 lo ha hecho muy bien, tan lo ha hecho muy bien que no lo dice Dismol. No hay forma ni fórmula matemática para que tú llegues a la alternancia al poder y tengas X cantidad de votos, recorras 6 años y muy difíciles por la pandemia y resulta que de 30 millones tengas 36 millones, pero encima hayas empezado cuando llegaste a la alternancia con así de estados y ahora gobiernas la mayoría de los estados, con así de municipios y ahora gobiernas la mayoría de los municipios, con así de alcaldías y ahora gobiernas la mayoría de las alcaldías, con así de senadores y diputados y ahora tienes la mayoría. Si no es magia, ¿qué creen? ¿Que el pueblo no se da cuenta? El pueblo ve las urnas y vota por lo que tangiblemente vio. Así que por eso les digo que tiene la fórmula ganadora. Ahora quieren una oposición que también pueda hacer un contrapeso y tener donde le toque fórmulas ganadoras, pues nada más atiendan al pueblo, dejen de estar atendiendo sus intereses personales y sus intereses familiares o sus intereses sectoriales. La fórmula está muy clara, ¿eh? Se gobierna para el pueblo, porque el pueblo te elige. Y si no le cumples al pueblo, el pueblo te quita el voto. Esta fórmula es sencillísima. Si la ecuación no tiene complicación. Ahora, Eddie, yo quiero ir justo más allá al fondo. Hoy termina, hoy fue la última sesión de la Suprema Corte. Sí. Y la Suprema Corte fue básicamente el brazo, pues el brazo operador
de estos grupos políticos y de estos intereses, de estos grupos que básicamente movían al país. No, eran los que estaban detrás de las reformas, detrás de las iniciativas, eran los que mandaban, doñas y señores, no solamente los adeudos fiscales, sino también los que incluso hasta diseñaban reformas como en su momento fue la reforma educativa. Hoy se acaba una era, o bueno, 3 décadas de la Suprema Corte y viene una nueva. Y la ministra presidenta, todavía ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, dijo en su discurso de cierre, en su último mensaje, palabras más, palabras menos, será la historia y la sociedad las que juzguen a quienes hemos juzgado. Esas fueron las palabras de la ministra presidenta Norma Piña. La oposición se quedó sin uno de sus brazos operadores más fuertes, que fue la Corte. Hoy, ¿para dónde le van a tirar? ¿Tienen con qué tirarle o se reconfiguran y recomponen y entonces empiezan a hacer lo que al menos esperamos que hagan, ser una oposición digna para las personas que creen en ellos de alguna manera? Bueno, número uno, yo creo que en el comentario que manifiestas que hizo, de decir que ahora nosotros seremos juzgados, o sea, los juzgadores serán juzgados, yo creo que eso ya sucedió, porque en el momento en el que el pueblo decidió votar en mayoría por el plan C, que sabía que incluía una serie de reformas, incluida la reforma judicial, que se habló desde que hablaban del plan C y todo lo demás, y que lo estuvimos explicando, al momento en el que el pueblo optó por votar por mayoría en los congresos, automáticamente el pueblo, sin decírtelo, hizo su juicio. Y su juicio es, voy por el plan C, porque voy por las reformas, porque quiero la reforma judicial y porque quiero la reforma electoral y porque quiero más reformas. ¿Qué te trato de decir con eso el pueblo? En su mayoría, que no estaban a gusto con la forma en la que se estaba llevando a cabo esto, pues esto, ¿no? O sea, yo creo que qué mayor prueba del pueblo que el voto en las urnas. No sé si coincidas. Por supuesto, pero ellos dicen, y eso es lo que me gusta mucho cuando hablamos de estos temas, que eso es un embate a la democracia. Pareciera, ahora de alguna manera creen, que la votación o que la gente vote por algo es antidemocrático. La Pues ironía. como le contesté a Lorenzo la semana pasada cuando te ¿Sí? puse los ejemplos y que fue súper puntual y al revés, le hice ver que el embate a la democracia es que él se hubiese quedado más periodos de lo que le correspondían, cambiando la ley a modo, poniéndose de acuerdo con el mandatario anterior para cambiar y con todo lo que tenían de mayorías, para cambiar el IFE al INE, porque la razón por lo que lo cambiaron fue simplemente para extenderle el periodo y seguir con este tema, digo, ¿para qué nos hacemos tarugos? Aquí diría lo mismo, yo le preguntaría con todo respeto, porque ya saben que yo me manejo con respeto, para mí todo es sobre las ideas y el pensamiento crítico, nada es personal. A ver, ¿qué es más embate a la democracia? Lo que hizo Cedillo de poner directamente, quitar a los ministros de la Suprema y ponerlos directamente decididos por dedazo entre él y un grupito, o transitar a que el pueblo, a final de cuentas, primero votara por un plan C para que se diera la mayoría en el Congreso, porque desde ahí viene, ¿eh? No hay que perdernos que esto viene desde la reforma judicial, no, esto viene desde que el pueblo confía en el plan C y vota por el plan C, para después ratificar al momento en el que tienes la mayoría en el Congreso que se haga la reforma judicial. Entonces, ahí fue hecho por el pueblo, porque después ante la reforma judicial hubo una elección judicial y a final de cuentas no votaron 200 personas, votaron millones de personas. Entonces yo digo que es más democrático. Lo que hizo Cedillo, entre él y unos cuantitos, haber destituido a la corte y poner una corte a modo, o lo que sucedió ahora. Yo se lo pregunto a la audiencia y te lo pregunto a ti. Que claro que hay que pulir muchísimo para la próxima la elección judicial. No estoy diciendo que no, porque fue demasiado y hay que mejorarla. Eso no está en pleito. Pero nunca vas a comparar una elección judicial donde votaron millones y que hay que mejorarla contra una donde un señor en el trono
junto con unos cuantos más, destituye a los ministros y pone a los suyos a modo, que es más democrático, participativo. Pregunto yo, lo mismo que hice con Lorenzo, es hacer el ejercicio cognitivo, no lo que yo diga o lo que alguien quiera dictatorialmente decir, es usar la lógica, es ponerlo en una balanza. Ahora yo pregunto. No, creo que la respuesta es evidente, pero Eddie, cuando estamos ya tocando estos temas, creo que también vale la pena hacer énfasis y creo que todo se resume a un mismo punto. Por un lado vemos los embates de la oposición, de la ultraderecha, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado están estos cuestionamientos que se han hecho, por ejemplo, a diputados, ya la gente sabe los nombres, a diputadas y diputados, a funcionarios y funcionarios, por no, por no cumplir con estos principios de austeridad o de justa medianía, que ojo, nada tiene que ver, todos tenemos derecho a irnos de vacaciones y demás, pero vienen estos cuestionamientos que la sociedad hace de decir, bueno, estamos viendo que hay un gran ejemplo que dejó AMLO, hoy la presidenta mantiene un ejemplo completamente congruente con el proyecto de transformación y son 2, 3, 4, 5 personas las que parece que le están poniendo como estas piedritas al camino y la discusión inmediatamente, en vez de irnos a datos, en vez de irnos a los Al 80, elementos, en vez de irnos a la sustancia, se reduce y la regresan inmediatamente a lo que hicieron estas 5 o 6 personas. Y la discusión hoy, cuando hablamos de democracia, inminentemente se va hacia la reforma electoral de la cual todavía no tenemos ningún tipo de conocimiento, se va a presentar hasta enero, se va a trabajar a partir de ahorita, y los plurinominales. Y un tema con los plurinominales es la mayoría, y es algo que hemos estado preguntando, no estamos de acuerdo con la actual figura de plurinominales. ¿sí, no? Busquemos una nueva, pero esta no nos gusta porque están llegando personas por cuotas, por favores y no realmente personas que Pues busquen por hacer una dedazos. transformación. Llegan Hay que por decir la dedazo. palabra como es. Exacto. Entonces, hay alguien, creo que si no era Monreal el que estaba diciendo que esta reforma, particularmente los pluris, podría generar una división al interior de la 4T, sobre todo pensando en los partidos como el Partido Verde o el Partido del Trabajo. ¿Crees que hablar de división y de No. hablar de pluris vaya en una misma oración? No, yo lo que le contestaría a cualquier legislador o cualquier persona en general, cualquier ser humano en México que comentara esto que tú de alguna manera estás mencionando, le diría, mira, si a alguien quiere dividir porque se van a quitar los plurinominales, es porque no tiene la seguridad de que se puede ganar su lugar con el voto popular. Entonces, con eso me da a entender que no debe de estar sirviendo en puestos de voto popular. Porque si tú sabes que tú no puedes ganarte el voto popular, no deberías de estar ejerciendo funciones de voto popular. ¿Estoy bien o estoy mal? No, estás bien. Si no tienen la certeza de que se pueden ganar su lugar, pues ¿para qué Que se lo...? vayan de secreto, pueden ser, o sea, no es como que Hay no pueden varios servir lugares, público, no quiero hay que se chamba. confunda. Puedes ser servidora o servidor público, pero solo no puedes estar en un puesto que se deriva del voto popular Así es. sin el voto popular y por Así es. dedazo. Esa es mi discusión. Así Es que es. no apela a la lógica. Pues siempre les digo, no es lo que dice Eddie, es que a mí me gusta que pensemos y que desmenucemos. Si toda esta estructura democrática, participativa, está, entre comillas, diseñada para que los puestos de elección popular, como se les llamen, pues la lógica es que tengan que estar elegidos popularmente. Entonces, si un puesto le llamas de elección popular y va a ser elegido por uno por dedazo, perdónenme, eso ya no es puesto de elección popular, cambien el nombre entonces. Póngale puestos a capricho de nepotismo o de amiguismo o de dedazo, o como le quieren llamar, o por cuota. Es que es por dedazo y ha sido meramente por favores, No, no ha sido sorry, por no se mérito, ni puede. siquiera hablemos de meritocracia, ni siquiera ha sido porque lo trabajaran. Ahora, yo estoy diciendo, quieres servir públicamente, pero tú te sientas que realmente popularmente no eres alguien que te podrías ganar el voto, pero que tienes excelente expertise en cierta área que nadie más lo podría hacer mejor,
Oye, yo diría, yo me postulo para secretario, o para secretaria, o para director, o para lo que fuese, ¿no? O para... Es que hay tantos puestos en el servicio público que sería ilógico que no pudieses ejercer en el servicio público solo por no tener este tema de elección popular, pero los puestos que sí están diseñados y diagramados por elección popular, tienen que estar elegidos por ello. Si no, estamos entrando en la ilógica de la lógica, perdónenme. Además, hay cargos de directores de área, subdirectores de área, hay varios, pero también esos cargos, sobre todo con las modificaciones que se han hecho, lo que requieren es que sean personas preparadas y capacitadas en los ámbitos, que tengan un área de experiencia, y si van a trabajar en alguna dependencia, pues tienen que ser de esa, pues, especialistas o estar profesionalizados en esa área. Entonces, aquí tienen de a dos sopas. O van por el voto popular y se lo ganan, o se profesionalizan, van por su preparación académica, profesional y laboral, para entonces estar de directores de alguna área, porque aquí la gente necesita aprender que el servicio público no es para calentar una silla, para cobrar favores o para hacer favores, es para servirle a la gente. Pueblo. Exacto, y tampoco para perpetuarse, eso sí, eso también es cierto. Y tampoco porque entonces ya no es democracia. Es como les decía yo ayer, estaba yo en una junta, ayer en la tarde, y pues una junta con gente más grande de edad, y les decía, ¿qué les parece? Todo el tiempo nos quisieron vender que las dictaduras, la oposición toda la vida, no nada más en este país, ahorita desde que se dio la alternancia, nos han querido vender que las dictaduras vienen de la izquierda. Y entonces, contéstenme qué está pasando en El Salvador, y nada más voltearon todos para abajo su carita. Les mando un saludo y dijeron, tienes la razón. Entonces les dije, ¿verdad que las dictaduras no vienen? Y la verdad es que fue una plática muy amena y coincidimos en todo. ¿Por qué? Porque pues se habla con lógica, ¿no? Ahí no era de partidos, éramos personas libres que estábamos platicando. También platicamos de la política de Estados Unidos y llegamos a un chorro de conclusiones en esa plática ayer de la tarde, muy interesante. Y en eso, pues sí, coincidimos y concluimos en este tema en particular que las dictaduras no tienen ideología. Las dictaduras solamente comparten algo en común: ambición y poder desmedido. Y perdón, pero así es. Totalmente, ambición y poder desmedido. Y ya vamos a entrar. No tiene que ver con derecho, izquierdo. Sí, pero a nosotros nos las han querido vender así. No, claro. Estamos en una dictadura, vamos a hacer porque llegó la izquierda, que no tiene nada que ver. Estamos viendo al ultraderechista, mega ultraderechista Bukele, convirtiéndose en una dictadura cool, porque él dice que es un dictador cool. Sí, él se autonombró así. No se lo estoy diciendo yo, él lo dijo. Una dictadura cool. Híjole, no. Y aparte, vaya, a ver, reducir una dictadura a una votación es un pésimo ejemplo, pero allá hay un estado de excepción, allá hay violación de derechos humanos, allá hay una cantidad de cosas que están pasando en El Salvador que yo no llamaría cool. Creo que es el último. Yo creo que, yo ya no lo quise corregir en esa entrevista, pero yo... No, también, claro, a ver, no los corriges. Tu dictadora eres un dictador cool, ero. Pues sí, cool, espacio, ero. Porque para mí una dictadura es justamente eso, cool, ero. Yo no estoy de acuerdo en las dictaduras, ¿eh? No, nadie. Que sepa y lo digo al mundo. En ninguno de los casos, porque va en contra de mi corazón democrático, estoy a favor de las dictaduras y del nepotismo y del compadrazgo y del dedazo. No estoy en nada de acuerdo de eso porque soy un corazón democrático. Entonces no puedo estar de acuerdo en nada de eso. No, por congruencia. Nada más, para dejarlo claro, ¿no? Porque si no, es como estos de que digo que van navegando según las aguas. O eres o no eres. O sea, no puedes medio ser. Por eso yo quiero mucho y admiro mucho, y lo voy a seguir diciendo, a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Porque uno de sus mayores como premisas es
sufragio efectivo, no No, reelección. Y ahora ya le agregaron y no nepotismo, y no dedazo. Y cada vez avanzamos más para hacer la democracia más ejemplar del mundo. Y eso yo lo aplaudo, siendo una izquierda progresista, liberal. Me fascina, porque entonces ahí derrumbas muros ideológicos de que, una dictadura tiene que ser de la izquierda y no puede ser, y tiene que... No. Ahí está la prueba de que no. Bukele es la viva prueba de que no. ¿Ya? Así es. Ahí está el dictador cool, Y Eddie, perdón, pero ya, pues no, está bien, pero es que hay cosas que se deben de decir y otras de las que tenemos que hablar. Yo te mandaba esta foto, mi Eddie, hace rato, esta y otra. Hablemos de otros cools. Se cumplió, meme. ¿Qué te cools, dije? sí, que se iba justo por eso. agachar ante el otro. Ya lo tiene ahí eso. A todos sí. De súbditos. Exactamente. A ver, vamos por partes. La reunión, porque aparte la reunión con Putin termina en esto. Termina en esta foto que vemos aquí, ¿no? Esta foto en donde me lo decías hace rato y es cierto, y le han hecho una cantidad de memes. Trump dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania y Rusia, y pues yo no veo claro. En 24 horas. En 24 horas, y yo no veo claro, 24 horas. Y no solo no acabó con ella, sino que ya hizo otra. Entonces, está complicado el escenario para el presidente al que le querían dar el Premio Nobel de la Paz. Pues, ¿te acuerdas que el martes tú me preguntaste qué iba a pasar en la reunión, el martes pasado? ¿Sí? Que iba a pasar en la reunión que iban a tener el viernes. Y yo te dije, se le va a agachar, se va a hacer chiquito, y expliqué por qué. ¿Sí? La gente me escribía, Eddie, lo dijiste tal cual y tal cual sucedió. Hasta en su propio país se están burlando del mandatario vecino por lo chiquito y lo achicado que se vio, valga la redundancia. ¿Por qué? Yo ya se los contesté 1000 veces, se los contesté desde enero. Les platiqué en enero, si me rescata el video, les dije desde ahí, este cuate siempre se le va a achicar a Putin. Y yo lo tengo clarísimo y lo sé porque ya se los expliqué también a ustedes, sin lujo de detalle, pero sí con el concepto. Lujo de detalle no puedo porque pues todavía amo mi vida. El lujo de detalle sí lo tengo. Déjame buscar a ver si encuentro el video, porque aparte debe estar por ahí el fragmento, pero si no, tú síguele en lo que yo lo encuentro. Mira, y creo que hasta lo subiste en su momento a TikTok, ya todo, porque tú me preguntaste. Justo te pregunté, a ver, apenas la semana pasada subía en donde justo tú decías. Sí, ahí está. Ese es el último que subí. No, ese bueno, short lo podemos ver nada más para refrescar la memoria. Nada más para... Esto fue antes de la reunión. Es correcto, eso fue antes de la reunión. Es el que tengo acá. De hecho, sí lo tengo a la mano. Dame un minutito. Estaba yo vestido todo de pelos. Ahí sí, aquí está, ya lo tengo. Lo voy a poner solo para refrescar, porque justo te lo preguntaba recordando eso que ya habías mencionado en enero. Sí. Ahí va. Varios programas, no recuerdo cuántos, pero varios. Sí. Tú hablabas del mundo tripolar. Yo me acuerdo que hace varios programas, no recuerdo cuántos, pero varios, sí. Tú hablabas del mundo tripolar. Viene Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, ¿se está encaminando a ese contexto? Bueno, hay que reconocer completamente que la relación es mucho mejor entre Rusia y China que entre Estados Unidos y China. Xi Jinping ha quedado siempre muy ofendido con el mandatario vecino por todos los agravios, toda la prepotencia, todas las amenazas y todo lo que se dio en el tema de arancelario, y tampoco está de acuerdo en el tema de andar financiando guerras, desapariciones de territorio, genocidios. O sea, creo que Xi Jinping ha sido muy claro en su postura, donde los valores y la ética, aunque seas un país poderoso, no se deben de violar y que se debe de respetar a la humanidad. Tan es así que no nada más es un discurso, es tan congruente Xi Jinping y China que en 40 años no ha hecho una guerra y se convirtió en uno de los países más, pues sí, podríamos decir, más potencias económicas y potencias tecnológicas. Es impresionante. Entonces, sí concuerda, ¿no? Porque yo creo que hay mandatarios o cualquier persona que puede tener un discurso y luego a la mera hora, pues ya no entra la congruencia cuando lo ves en los hechos, que es un poco cuando el mandatario vecino dice, a mí me duelen todas las muertes, yo ya quiero que se termine la de Ucrania, que del otro, y ¿por qué no te duelen las muertes de otro lado donde estás mandando dinero, verdad? O sea, eso no te importa. O sea, a ti no te duelen las muertes. ¿Y por qué si te duele tanto la humanidad, te la pasas atropellando los derechos de los paisanos y de los migrantes, separando las familias, metiéndolos y encerrándolos en lugares horribles, desapareciéndolos, no sabiendo ni dónde están?
Entonces sí te importa la humanidad, ¿verdad? Sí te importa. ¿Y por qué si te importa tanto tu población no haces algo para erradicar totalmente, si se supone que eres el más poderoso, las adicciones y todo lo demás cuando dices que se te están muriendo 300,000 ciudadanos al año? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo a los porqués. Yo lo único que quiero es que nos dejen de vender tanta tontería, porque nada es congruente. Y esta reunión que van a tener, yo te adelanté que yo les dije que no podía hablar mucho, pero que el mandatario vecino jamás se le iba a poner al tú por tú a Putin y que por eso Putin iba a hacer lo que quiera con él, cuando pensaban que sí. Yo les dije, se van a dar cuenta que Rusia y Putin siempre van a hacer lo que quieran con EUA por un tema que siempre les he dicho, el más grande geopolíticamente, políticamente y hasta en la vida misma. La información es poder y es el poder más grande. Porque tú podrás tener miles de cañones, miles de aviones, miles de esto, miles de lo otro, pero resulta que si el otro tiene información, pruebas, videos, escritos y demás de múltiples cosas que involucran lo que menos ustedes se imaginan y a quienes menos ustedes se imaginan globalmente, pues simplemente si aprieta el botón, sale eso, se acaba todo el tema político. Yo me acuerdo que ahí está. Eso es todo lo que decías la semana pasada y es lo mismo que dijiste hace meses. Pues sí, porque cuando sabes, ay, güey, es que cuando sabes la verdad, pues ya no puedes seguir especulando nada. Tú ya sabes lo que va a pasar, tú ya sabes que lo tienen agarrado de los tanates. Pues yo lo he dicho, y no es que tengan agarrado de los tanates al país vecino, no. Es en particular a él, al mandatario vecino y a un grupo de situaciones y de cosas de las cuales tienen la información y de personas. Entonces, y de situaciones. Y pues eso, y por eso es que de alguna manera el mandatario vecino se agachó, que todo el mundo se burló y todo el mundo me pregunta, dijiste el martes esto otra vez y dijiste que se iba a ver chiquito, que se iba a ver agachado, que se le iba a poner casi de tapete. ¿Cómo sabía? Pues es que no es que uno sea evidente. Es que si tienes una información tú de saber por qué, pues tú ya sabes lo que va a pasar. Y por eso ahora que pones esa fotografía, donde fue también a que se pongan a convencer a todos los europeos que se pongan de tapete, y los tiene como en una escuelita, me recordó a la escuelita de la maestra Canuta, nada más que este es el maestro Canuto, y tiene ahí a sus alumnitos diciéndoles qué tienen que hacer y tomando hasta nota como que están tomándole dictado. ¿Por qué? Porque él los está manipulando porque él sabe que no se le puede poner al otro. Entonces está tratando de convencer tanto a Zelensky como a ellos de que, miren, ¿saben una cosa? Vamos a tener que cederle y vamos a tener que aceptar muchas cosas porque de lo contrario, si no, entonces, pues como lo está persuadiendo él, pues van a ver que si es que se logra llegar a un acuerdo, pues totalmente el ganador va a ser Rusia. Eso ténganlo por seguro. Pero es que aparte vele las caras, o sea, las caras pues de claro, todos. están preocupadísimos. Ve la de Giorgia Meloni, o Pues sea, es que velos, o sea, están como de, o sea, este cuate nos está diciendo que después de todo lo que hemos gastado, de toda la gente que se ha muerto y de todo lo demás, tenemos que agacharnos ahora para que nos las metan. Todo para él ganarse el premio Nobel y para que a él no lo perjudiquen. Pues tú imagínate las caras, pues están hasta incrédulos. Es que es como hasta de incredulidad, como diciendo, o sea, gran ¿qué foto, nos gran está foto, diciendo este tipo? O gran sea, foto. todo esto que hicimos, todo lo que gastamos, todas las vidas que ya se perdieron, para que ahora nos diga que a contentillo de él y por conveniencia de él como gran narcisista híjole, vamos a tener que hacer lo que él diga. Nada más ve a Georgia, o sea, Georgia es como de, pues casi la está regañando, ¿qué? Le está Es que diciendo las y caras, se creo que por ahí calla. hay un video que trae unas caras, yo estoy así, Pero a bueno, ver, imagínate lo que les ha de estar diciendo, y si no lo hacen, aranceles, y regresamos a lo mismo, y ya no les perdono, y les pongo, acuérdense cómo es el señor ese, entonces los tiene ahí sometidos, eso es un sometimiento, pero todo porque el que tiene toda la vara es Rusia y China, y eso es algo que, miren, cuando pusieron los aranceles a China, yo les dije que Xi Jinping se iba a reír y que no iba a hacer nada, y se cumplió también, pero no es porque uno lo diga, es porque tienen el sartén por el mango, y él nos quiere vender al mundo que él tiene el sartén por el mango, pero no realmente lo tienen otros, y él se está teniendo que agachar ante esos otros para no quedar mal, haciendo agachar a todos ellos, para él no quedar como agachado. ¿Sí me explico?
Claro, o sea, al final Como él va a seguir agáchense quedando por como mí. héroe, mientras todos ellos quedan como los pobrecitos a Claro, los que se los torcieron. a ver, esto en resumen es como de, yo fui el que logró la paz, yo soy el más inteligente, ustedes agáchense porque yo soy el que va a estar levantado y el otro. Y ustedes van a quedar como la burla mundial. Dime por qué no van a tener esas caras y les está sugiriendo que queden ante el mundo como la burla. Aparte de todo lo que ya gastaron, vuelvo a repetir, y todo lo que, toda la gente que ya se murió, es una burla al mundo. Lo que está a punto de suceder si es que estos cuates ceden. Y si no ceden, se las va a jincar con todas, con aranceles, habrá que ver. Porque tampoco estoy tan seguro. Zelensky tampoco es tan fácil de ceder. Vimos el pleito que hubo la vez pasada, que nunca se había dado en la historia, ahí en la oficina Sobal. Eso fue impresionante. ¿Cuándo habían visto un mandatario del país vecino haciendo un show mediático de esa forma? O sea, ¿y cuándo habíamos visto con esa cara de derrotados a los mandatarios europeos? ¿Qué está pasando? O sea, es que sí, es una cosa impresionante ver la cara de todos ellos. Yo insisto, creo que de las caras más lamentables es la de Giorgia Meloni, porque está con una cara de regañada, de verdad, no Y de sé, ya no puedo ya no más. puedo más, Y exacto, de ya no también puedo más. Úrsula también, Sí, vean la cara, analicen, ahora sí que abusar, el lenguaje no analicemos los verbal. gestos y el lenguaje corporal, porque Ve, aquí sí aquí hay está. lenguaje corporal. Él preocupado. ¿Quién se pone la mano así? Está preocupado, está pensando y está preocupado. Úrsula está como ya rendida. Georgia está en desacuerdo. O sea, podríamos analizar el de cada uno. Macron lo está escuchando detenidamente y está pensando. El otro está tomando nota, tomando nota. Zelensky no está convencido en absoluto. Él ya lo está pensando y diciendo qué nos está proponiendo y está frunciendo el de la esquina, está frunciendo es que perdón que los veo tan chiquitos, pero está frunciendo la frente, si la vemos. La frente está fruncida. Ahí están. Entonces díganme ustedes qué nos están mandando decir. O ¿Qué es sea, lo ¿va a que sigue? O doblegar sea, al mundo porque, a entero ver, este hombre o qué? ¿crees que eventualmente terminen cediendo? O sea, pese a Ay, todo. es que de verdad no han tenido actitud. Ya me agarraron casi poniéndome así llorando. Les falta mucho liderazgo. Vean a nuestra presidenta. ¿Cuándo la vieron con un gesto así? ¿Cuándo la vieron con un lenguaje corporal así ante todos los embates que hemos tenido del vecino? Y miren que si a alguien le ha tocado duro, ha sido a la doctora Claudia Sheinbaum y al gabinete, ¿eh? Ay, Dios mío. De verdad que yo sí se los reconozco. Han sido mesurados, han sido dignos, han sido soberanos, han sido patriotas y verdaderamente han tenido una altura de miras que deberían darles clases ahorita a todos esos que están sentados de ese lado. Porque cómo, y a ver, es muy importante cómo los pueblos ven a sus líderes. ¿Qué está pensando ahorita el mundo al ver esos gestos de los líderes de países, pues verdaderamente relevantes económicamente y en muchos sentidos? O sea, sus pueblos, ¿qué están leyendo de todo esto? ¿Cómo van a regresar a sus puestos? ¿Con qué cara? Y si deciden doblegarse, ¿con qué cara le van a decir a Europa, nos agachamos para que nos las metieran, para que a este le dieran el premio Nobel y para que de alguna manera siguiera sometido como lo está? Porque la verdad, China y Rusia lo tienen sometido. Y él quiere someter a Europa y América. Porque India no se deja, como ya vieron. Japón también ya se puso las pilas. China, pues ya lo vimos. Rusia, ya lo vimos. Entonces pareciera que esto es como una cadenita. O sea, uno se come, no, parece cadena alimenticia. Pues nosotros, por lo menos en México, mis respetos, ¿eh? Quiero que me digan de todos los embates que ha
pasado desde enero del país vecino hacia nuestra presidenta, hacia el gabinete y hacia el país, de todo lo que han querido estarnos amenazando, chantajeando, ¿cuándo han visto una actitud así de derrota? ¿Cuándo? ¿Qué Nunca, pasa? siempre ha sido una posición soberana, siempre ha sido una posición de respeto. Es más, lo que ocurre hoy con la DEA. O sea, hoy le preguntan a Claro. la presidenta sobre la DEA, sobre esta publicación que hace, de hecho, la embajada, que después tuvo que borrar, diciendo que habían ya tenido un acuerdo y que hasta nombre le habían puesto, y la doctora dijo en la mañana, eso no es cierto, no hay Pues nada. no. Y hasta la embajada tuvo que borrar el tuit en donde sacaban y decían, no, que sí, no, lo tuvo que borrar. Pero a ver, aparte yo le diría la verdad a los vecinos, después del fiasco de Rápido y Furioso, ten mucho cuidado de andar diciendo que hicimos un acuerdo, porque aquí no va a volver a haber un Rápido y Furioso, que es lo que nos tiene, que nos están matando, porque ándale, dales armas a todos los delincuentes con el pretexto de que los ibas a geolocalizar y armaste a todos. Y con esas armas, porque ya dije que las armas no desaparecen por sexenio, o sea, no tienen vigencia, no son medicinas, no son alimentos, siguen matando, porque el arma no desaparece porque cambia el sexenio. No, Entonces, por ¿qué supuesto quieren? que ¿Otro no, lo dijiste acuerdo? también la semana pasada. Entonces, ¿quieren otro acuerdito o qué? O sea, Ve, aquí acuerdos está. inteligentes Esto de es justo lo que cooperación. publicaba la embajada, ¿no? Problemas compartidos, soluciones compartidas. Y era esta publicación donde decía, van la DEA y México por capos fronterizos. Y era una publicación en el Reforma en donde decían, inician programa de capacitación y colaboración contra los narcos. Y la publicación en Reforma hasta traía el nombre, ¿no? Decía, en el sexenio anterior, los agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos fueron cuestionados y limitados en la cooperación con el gobierno mexicano. Ayer elementos de la DEA iniciaron el entrenamiento de agentes mexicanos para combatir a capos, a grupos criminales que operan en la frontera entre México y Estados Unidos. Con el giro en la política de cooperación binacional que recientemente se intensificó, se tendrá ahora el proyecto Portero, ¿no? Que hasta nombre le pusieron el proyecto Portero. Siempre le ponen nombres. Le preguntan a la presidenta en la mañanera y la presidenta dice, no es cierto, no hay acuerdo. 3 horitos después, la embajada ya borró el tuit. Ahora, yo le diría, queridos, si ustedes realmente quieren hacer esa operación, adelante, vamos por los capos fronterizos, pero de su lado, porque resulta ser que hay más capos fronterizos de su lado que de nuestro lado. Si no, explíquenme cómo pasa toda la sustancias estas y cómo las almacenan y cómo después las distribuyen a toda la Unión Americana, porque así le dicen Unión Americana, yo estoy diciendo que eso siempre ha quedado claro conmigo, o Unión Gringa, como le quieran decir, creo que me hago entender, y cómo la distribuyen calle por calle, y cómo la cobran, y cómo la meten al sistema financiero, y cómo después la disfrazan con empresas y negocios y corporativos. A ver, quieren ir por los campos, porque ahí empieza todo, en donde pasa. Entonces, ¿quieren ir? Órenle, ¿quieren que les mandemos a nuestras fuerzas mexicanas que tenemos mucha experiencia para que les agarremos a los suyos, a ver si así ya se acaba? Porque es que pareciera que allá no pasa nada. O sea, allá no pasan las sustancias, allá no se almacenan las sustancias, allá no se distribuyen calle por calle, allá no se venden, allá no se cobran, allá no se meten al sistema financiero, allá no se meten a disfrazarse los corporativos, negocios, establecimientos y bla, bla, bla. O sea, allá no se consume, o sea, allá no pasa nada, nada, nada. Qué Allá interesante no se lava punto el de vista. dinero, allá no, ¿cómo? Qué ¿Cómo interesante crees? punto de vista, ¿verdad? Es Ellos no tienen interesante nada. punto de vista de Estados Unidos. Allá no se lava dinero, Mira. allá nunca, no, todo llega por ósmosis. Aparece así de la nada, varita mágica y ya apareció Y todo. por drones, ¿no? O sea, Ah, y con drones, sí, llegó y listo. Ah, que por no, cierto, ahorita no. que me mencionaban los drones, también Federico Doring decía que los drones que estaban sobrevolando, que después confirma el secretario Harfush, eran la invasión ya de Estados Unidos. Ay, Dios. Mira, como ese es su sueño húmedo de ciertos opositores, así yo de veras cuando pienso en los sueños húmedos de los opositores, digo, su sueño húmedo cuando llegan al clímax es cuando ya Cuando invaden, sienten que te hay lo algo de juro. Estados Unidos que viene y dice, ya, sobre todo Sí. el dron, porque era un Voy dron. a decir algo muy horrible y se va a volver medio porno esto, pero Ok. están, oh sí, ya están llegando, oh sí, ya los veo venir. Bueno, en fin.
Perdón, pero esos son los sueños húmedos de la oposición. Ay, Dios mío, Ay, pero Dios bueno, mío, ahí hasta está. rojos nos pusimos, pero Ay, Dios mío, pues dejémoslo eso es así. lo que dan a entender con lo que dicen. Es que, o sea, la oposición Claro. aquí está tan mal, pero tan mal, tan mal, pero tan mal, que todo lo que diga Trump o diga ultraderecha o diga, no sé, es, aquí estoy, tómame y Sí, hazme tuyo. Sí. sí. O sea, por eso digo, pues es siempre estarse agachando a dar las nachas. Y esta foto que pusiste ahorita Es ocupa y el ejemplo. preocupa de los europeos, porque dices, ¿Qué es lo que más te ocupa y te preocupa de esta última escena? ¿qué Ahora es sí que eso? de la última escena de regaño de Es que me escuelita. parece, ay, podría decir casi casi que no es la escena, pareciera la última cena. O sea, me parece algo, híjole, fuerte, fuerte, fuerte. Tiene una lectura muy cañona, Por ¿eh? eso te lo pregunto, porque ahí el desenlace es o se someten o lo someto, ¿no? No veo otra Es que también ahí lógica. es parte de la inseguridad, porque a nosotros también nos ha dicho que nos quiere someter o no. Claro. Y Sí, porque lo ha dicho nosotros muchas les veces. decimos, Que oye, no. no, nosotros somos libres, soberanos, somos un país fuerte, somos tu mayor proveedor. O sea, lo que yo creo es que la Unión Europea necesita un verdadero liderazgo que les haga ver las fortalezas de esa región, de ese continente, y se pongan las pilas. No puede ser que se estén agachando ante un país toda la Unión Europea, pero es desde ahí hay falta de liderazgo. Perdón que te lo diga, mucha Pero, ¿y qué le inseguridad, pasó a la falta de Unión autoestima Europea? O como sea, ¿en qué momento la continente. Unión Europea dejó de ser un país, o de un país, una región que tuviera Continente. líderes con liderazgo? Por eso digo, es falta de autoestima de continente, falta de seguridad de continente, falta de reconocer todas las fortalezas que tienen como continente. Oye, también tienen una fortaleza grandísima y se llama la geográfica, ¿eh? Pues A ver, durante Estados años fueron Unidos no potencia. puede solo. Estados Unidos no puede solo sin esa fortaleza geográfica. Misma fortaleza geográfica que tiene Rusia, misma fortaleza geográfica que sabe que Estados Unidos que no tiene y por eso quería Canadá y por eso quería Groenlandia y por eso quiere invadir también Centro y Sudamérica. Porque sabe que no tiene esa fortaleza territorial que necesita geográfica. Hablemos. Entonces, están tomando a alguien fuerte que él mismo les está demostrando sus debilidades. El mandatario vecino ha exhibido sus debilidades, ya exhibió su debilidad comercial, ya exhibió su debilidad productiva, ya exhibió su debilidad, posición geográfica y territorial, ya exhibió su debilidad ante quienes tienen información de ellos y que tienen que agacharse. No se dan cuenta que el gran líder y el gran nos está dando demasiada información. Ahí ya necesitan a alguien con cabeza que sepa leer al que quiere aplastarlos. No tienen lectura. No, y desde que está Úrsula, creo que hay un pico, creo que han ido todavía más en picada. No veo Muy ese mal. liderazgo en Úrsula. Bueno, nada más ve cómo es, o sea, Sí, lenguaje corporal es como de, pues ya ni pues ya modo, ni modo. ya O no sea, las literal decía, está ahí ya como ni por la modo. resignación, está ahí como de, pues ya. Sí, La que está no, no. enojada es Georgia. O sea, esa sí estaba enojada. Pero, Pues es que cómo no te vas a enojar si amas, es como nosotros amamos a México. O sea, no concebimos cada vez que sale alguna persona, llámese quien se llame, a querer decir, sí, que vengan a invadir, que no sé qué, o sea, nos hierve la sangre. sí, ¿Cómo no te va a hervir la sangre? Es tu país, es tu patria, es tu pueblo, es tu tierra. gente. No, eso no. O sea, por eso dije, ¿qué lectura ante esos liderazgos, todos juntos en una oficina, con esas qué lectura a sus pueblos? ¿Qué lectura da el mundo ante esa fotografía histórica? Es histórica esa fotografía. Se va, esta es para irse a los libros por siglos, Para los libros de historia. definitivamente, porque dice Total. sin decir nada, dice Dice todo, todo. y es gravísimo. Dice Y todo. Putin se ha de estar riendo, o sea, yo me imagino él ha de estar, A ver, lo el tengo trato que aquí. le da Trump, o sea, el trato que le da Trump a Putin y Putin a Trump es un trato completamente distinto, Pero yo te lo advertí, abismalmente diferente al que vimos en esa foto. O pero sea, era era obvio. incluso justo yo veía cómo iban caminando y era Trump como buscando a Putin, así como de sí, 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 como usted. O sea, era Trump como buscando a Putin Pues de si el sí, sí, miedo sí, no anda en entonces, burro, Putin tiene el poder de que se quite al mandatario vecino. Su y eso información no es es poco. impresionante. Y no nada más tiene de esa información, tiene de Tocho, Morocho y Pinocho. Te estoy hablando a nivel
Mundo, ¿eh? Acuérdate cómo es la inteligencia rusa. O sea, vámonos hasta los tiempos de la KGB. Sí. Digo, a los que nos gusta la historia y no nada más hablar por hablar, porque lo más fácil es andar aventando suposiciones, ¿no? Pues hay que argumentar, hay que sustentar. Por eso yo hablé de leer el lenguaje corporal. Cuando tú habías visto en una junta de mandatarios, y lo hago así porque no porque pues yo mi look es totalmente en contra, sino hablo de justamente de esta manera con este lenguaje corporal. ¿Dónde lo habías visto? ¿Con qué reflexión cerraríamos este martes, mi querido Eddie? Porque son varios temas, pero creo que todos nos llevan al punto medular de México, Fuerte. soberanía, el ejemplo, o sea, ¿para dónde ir? O sea, el mundo está muy interesante. Están pasando demasiadas cosas en muy corto tiempo, paralelamente y a la par, todo está hilado. Pareciera que estamos hablando de geopolítica y pues es que en ese hemisferio todo está hilado, porque todo tiene que ver con un tema de mover los hilos del mundo de ciertos personajes, que tiene que ver en el poderío económico y que se traduce hacia el poderío político. No se les olvide cuando les dije lo de la Fed, desde el principio del mandato del mandatario vecino. No va a poder con él, así lo insulte, le diga groserías, lo quiera quitar y lo quiera. Hay más poderosos que los mandatarios de los países. Y la Fed es más poderosa, si no mal recuerdas, lo dije, y se lo compartí a la audiencia, es más poderosa que el mandatario vecino. Y luego les mandé a estudiar el tema de Kennedy para que entendieran a qué me refiero. Así mero, así que hay que estar muy pendientes de lo que se dice, de lo que se hace, de cómo se está moviendo el mundo, porque hay varias señales. Y México, y justo algo que también mencionaba mucho la presidenta, México está dando mucho de qué hablar por todos lados. Porque Por tenemos todos una lados. gran líder. A ver, yo le diría así, tomaría el teléfono y le diría, doctora Claudia Sheinbaum, Lula, al presidente Lula, vayan y denles unas clases a los europeos. Necesitan ya un poquito de autoestima, un poquito de inteligencia emocional, un poquito de verdaderamente entender cuáles son las fortalezas de Europa. O sea, estaría increíble que otros mandatarios les dijeran, oye, a ver, nosotros hicimos un balance en nuestros países y por eso no tomamos esta actitud, porque nos dimos cuenta toda la fortaleza y aparte nos dimos cuenta que si nos seguían presionando, ¿qué tipo de alianzas podíamos hacer con otros países si estos nos querían aplastar? O sea, sí les está faltando mucha altura de miras allá en el tema este de los que están sentados en esa oficina oval, en esa foto que pusiste, y les está faltando como patriotismo y amor a sus pueblos y amor a su continente para darse cuenta de todas las fortalezas que tienen. Se están viendo muy chiquitos y muy disminuidos. Por eso hablé de Lula y de la doctora, porque ellos no se han visto ni chiquitos ni Ni disminuidos, todo lo disminuidos. contrario. Tampoco se han visto prepotentes, se han visto como debe de ser, como unos verdaderos líderes, mesurados, estratégicos, inteligentes, articulados, diversificados ya en su estrategia, con vista periférica y no lineal al centavo, como debe de ser. Ya por algo eres líder. No puedes salir con estos juegos. Ellos se están quedando muy mal ante sus pueblos, ¿eh? Muy. Los Muy. están dejando muy, 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 Así muy, muy como mal. el mandatario vecino quedó mal ante su pueblo con su actitud con Putin de agachar la cabeza. No se burló todo el pueblo de vecino. Bueno, está pasando lo mismo. El pueblo vecino se burla de su mandatario por agachar la cabeza ante Putin. Y Europa se está burlando de sus líderes por agachar la cabeza ante el Así mandatario es. vecino. Pues parece, te digo, parece una cadena alimenticia esto. Los únicos que la rompen es la doctora Claudia y Lula hasta ahorita. Sí, hasta ahorita América Latina arriba. Pues sí, América Latina arriba. Sí, la neta, mis respetos, ¿eh? O sea, mis respetos. totalmente. Sí. Totalmente, mi querido Eddie. Pues ya hoy martes creo que hablamos de muchos temas. Algo que quieras apuntar, mi querido Eddie, antes de Que acabar. agreguemos en esa visita que les den cátedra la doctora Lula y también al canadiense. Este nuevo canadiense también A trae Carney, más pantalones. Carney. Mark, Tiene Mark más Carney, ¿no? pantalones, o sea, el cuate
prefirió mejor hacer alianza con México. Estamos haciendo cosas ya entre Canadá y México. O sea, como que él sí tuvo vista periférica. O sea, Es que nos no iban es a un... dejar, a ver, estaban muy enojados porque cada que Trump decía que Canadá se iba a haber estado 51, entonces Claro, estaban muy molestos. claro. O sea, pero esta foto de los europeos, de veras me quiero volver chango. O sea, no lo podía creer cuando lo estaba viendo. Dije, ¿qué es esto? Ya hasta Sí. me salieron los pelos en el pecho de lo chango. Pero no, de veras, es que No, sí, sí está. No, sí. está cañón. ¿Tú te esperabas en tu vida que nos gusta la política y la audiencia habría que preguntarle, ver una fotografía así, o sea, ver una fotografía de los líderes de cada una de esas naciones y de la Unión Europea así sometidos? Nunca, no. Porque si a mí me preguntas si yo me esperaba ver al mandatario vecino agachado ante Putin, sí, tan es así que te Sí, lo a Putin adelanté. sí. Y también Pero con yo Xi sé, Jinping. pero a O sea, con ellos Rusia no, y ¿eh? China sí. Pero no. O Es sea, como yo me yo no esperaba una espero ver posición más nunca, es como yo no digna. espero ver nunca a la doctora Nunca, agachante de jamás en los la vida. vecinos, ni a Lula, ni a... Sí, No no. los voy a ver nunca porque, vuelvo a repetir, liderazgo, pero liderazgo sin prepotencia. Ahora, el vecino no tiene liderazgo, pero sí tiene prepotencia. Porque a final de cuentas los está sometiendo, pero también él es el sometido. O sea, él está teniendo que someterlos a ellos porque él está sometido ante la información que tiene el otro y la alianza que tiene con Y la China. alianza, exactamente. No hay que hacernos tarugos. Sí, O sea, es correcto. está bien divertido. Esto A parece ver, un... exacto, yo no sé cómo, porque esta es una historia que cada semana tiene un nuevo actor, un nuevo personaje, un nuevo ingrediente, Sí. algo pasa y es muy bueno porque también podemos analizarlo y estamos viendo cómo se van moviendo las piezas básicamente en tiempo real. Y hablarlo así para que lo atienda todo el mundo, porque eso es lo que más me encanta y veo Sí. que es lo que nos dicen. Cuando se encuentra en la calle o en las redes, me gusta porque lo entiendo. Hay gente que pone, soy una señora de 72 años, no A entendía nada y ver, ahora entiendo todo. Eddie, Soy no ahí sé qué, está. no sé. Sofía Morquecho nos manda un superchat de 50 pesos. Eddie, hasta Gracias, esta ama de casa sí logra entender los temas. de Aguas acuerdo. con los comentarios. Saludos. Muchos besos, Ana, gracias. Y eso es lo que se trata. Para Meme y para su servidor, lo más importante es realmente hacer un ejercicio de comunicación que se entienda y no con conceptos que la gente no puede comprender, y también que le encuentren la diversión a la Sí, parte geopolítica y política, porque también puede ser divertida si se sabe plantear de una manera seria, pero también con sus de repente acentos cómicos que pueden hacernos como volverla más relajada, ¿no? Y entender cómo debe de ser. totalmente, que sea agradable, entendible, que Sí, cada vez más personas dejen de pensar que es una situación, ay, de todo está muy feo y por eso no quiero saber nada. No, es combatir no. la desinformación, nos importa, porque Sí. se mueven las piezas del mundo y esto afecta a nuestro día a día. Y Y también ahí beneficia porque aprendes a tener liderazgo, porque es, estás viendo quién tiene liderazgo y quién le falta liderazgo, cómo se ve ante una fotografía la falta de liderazgo, cómo se ve ante una fotografía cuando se tiene liderazgo, cómo se ve en una conversación quién tiene liderazgo, quién no. Y también te sirve para tu vida, porque hasta la casa, hasta los padres de familia tienen que tener liderazgo. No son jefes, sí. son líderes. O sea, Sí, o sea, es que estamos guían. viendo en estos líderes lo que uno no debe de hacer. O sea, Claro. volteas a ver esta foto y esto es lo que no debe de pasar, lo que no debo de No hacer en de, mi vida. de hecho, yo no tolero que digan jefes de Estado, yo siempre digo líderes de Estado, porque Líderes. jefe es el que te oprime y líder es el que te guía. Entonces, un gran líder de Estado guía a la nación. Un jefe de Estado la oprime y pues lo convierte en un dictador, ¿no? O dictadora. Como ya platicamos del Pues sí. Así culero. que te late que terminemos con esta frase célebre, más líderes y menos jefes. Más líderes y menos jefes, me Bonita. late, me gusta, más líderes y menos jefes. Estoy de acuerdo con ella. Vale, Aplica para todo, para todo, para todo. totalmente. Y Mi pues Eddie, como gracias. siempre, un gusto platicar contigo todos los martes. Al Te mando un contrario. beso gigante. 1 millón de besos para ti, abrazos para el producer, besos y abrazos para la amada audiencia y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo Adiós. martes. Adiós.